Bueno, una de las cosas más maravillosas de Dios es que Él siempre tiene un plan. La vez pasada que Alex decía que pretendía terminar el Salmo, hasta comentamos si Dios quiere. Y luego lo volvimos a comentar al día siguiente que nos vimos para algo. Pero yo ahora veo por qué. Como les he dicho, Alex y yo nunca nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a dar. Pero yo veo que el Espíritu Santo, y eso debe ser para ustedes debe de darles una certeza, que es Dios quien guía los estudios, y que en cada estudio Él tiene algo que decirnos. Y es muy importante que pongamos mucha atención a lo que quiere decirnos, porque de lo que nos llevemos de aquí, lo vamos a aplicar en nuestras vidas, y eso es lo que debe de transformarlas. Entonces hoy vamos a ver el principio 18º, que es: como hijos del Dios soberano, jamás seremos víctimas de las circunstancias. Entonces, bueno, todos experimentamos pruebas y problemas, como se decía en el Salmo, y hay momentos trágicos que cambian la dirección de nuestra vida. Generalmente estos momentos vienen en forma inesperada y quizá, a nuestro juicio, con la menor oportunidad. Pero Dios, que es soberano, Él sabe todas las cosas, Él maneja todas las cosas, Él gobierna todas las cosas con la palabra de su divino poder. Y bueno, aunque para nosotros puedan ser muy difíciles de superar en nuestro pensamiento, Dios está detrás de ella, de cada prueba. Una prueba inesperada puede sacudirnos verdaderamente, ¿no? Yo he visto a lo largo del tiempo cómo cuando vienen las tragedias, pues sacuden a la gente. ¿Por qué? Porque nadie las espera, si no sería una tragedia. Pero cuando viene una tragedia es algo de súbito, inesperado, y es precisamente en esos momentos donde Dios prueba lo que realmente hay en nuestros corazones. Ahorita en el Salmo se habló mucho del corazón, de la intención del corazón, que Dios ve el corazón. Pero pues sí, del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, pero también del corazón sale la alabanza. Y una de las cosas que Dios hace a través de las pruebas es moldear nuestro corazón. Nuestro corazón no está con Dios desde los inicios, porque tenemos una naturaleza caída, rebelde y contradictoria. Pero ¿saben unas cosas? Dios, a través de su trabajo, puede cambiar completamente a una persona. De ahí que en 2 Corintios 5:17 se diga: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si esto es verdad, y la palabra de Dios es verdad, por tanto es verdad, desde que tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, y Dios te hace su hijo, te regenera, tu vida empieza a cambiar. Y aunque tú no lo percibas, Dios siempre empieza a hacer un trabajo en tu vida que a lo largo del tiempo tú irás comprobando que Dios no se equivocó, que Dios no hace nada al azar, y que todo tiene un propósito y un sentido. ¿Me estaban oyendo bien? Sí. Qué bueno, porque ahora me van a oír mejor. Todo tiene un propósito y un sentido. Entonces, una persona en una prueba puede estar aturdida, abrumada, y quizá siempre busquemos una explicación fuera de Dios a que aferrarnos. Es algo así como la justificación. Bueno, me vino esto por esto, me vino esto por aquello. Pero en el fondo nosotros siempre vamos a cuestionarnos: ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Me ha fallado Dios? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Ha perdido Dios el control de las circunstancias? Pues es precisamente el propósito de esta 18ª enseñanza. Como hijos del Dios soberano, jamás seremos víctimas de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios todo lo controla. El único ser en el universo que controla las circunstancias es Dios. Dios es mayor que todos. Aún Satanás,
escuchen bien, aún Satanás, Dios lo puso con un propósito. Y él en su albedrío se rebeló contra Dios y ha luchado contra Dios, pero Satanás ya está derrotado. Recuerden, y la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago del fuego, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, después de los 1000 años. Dios encierra a Satanás 1000 años, ya que termina la tribulación, y lo vuelve a soltar. ¿Para qué? Pues para que se defina lo que hay en los corazones. Entonces, ahí una de las cosas importantes de Satanás. No es que Satanás le gane a Dios o que pueda hacerlo, no. Dios lo puso para que se definiera lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque Él tiene insidias, nos hace dudar de Dios, nos hace que dudemos de la veracidad de la palabra, nos hace que dudemos del amor de Dios. Todo eso pretende. Pero las circunstancias que vivimos, por otro lado, Dios empieza a formar en nosotros un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, que a la larga va a vencer a Satanás. ¿Y saben ustedes por qué lo va a vencer? Porque en la medida que un corazón pierda su suficiencia y dependa más de Dios, es como si experimentara la muerte a sí mismo y a sus conceptos. El diablo tiene poder sobre los vivos, no se les olvide esto, no sobre los muertos. Y una persona que muere a su propia voluntad, a sus planes, para ir en pos de los de Dios, en pos de los planes de Dios, es muy difícil que el diablo pueda afectarlo sobremanera. Sí, siempre va a estar insistiendo. Recuerden, después de la tentación en el desierto, como dice la palabra, y Satanás se alejó de él por un tiempo. Satanás siempre estuvo insistiendo con Jesús. La Biblia no nos lo narra, pero vemos otra escena cuando, después de la transfiguración, y que a partir de ese momento Jesús empieza a decir que iba a padecer, ¿cómo se acerca a Pedro y le dice, no te acontezca tal? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y esa es precisamente una de las cuestiones importantes. Para que nosotros aprendamos a superar cualquier prueba, aun aquellas que no nos esperamos, tenemos que poner nuestros ojos en el plan eterno de Dios, y aunque no lo vislumbremos, aunque no veamos más allá de nuestras narices, existe este plan y va a acabar cumpliéndose. Entonces, Dios siempre estará con nosotros. Hay un versículo que me gustó mucho en la versión NTV de 1 Corintios 10:13, que dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea que aún las tentaciones, Dios tiene el control sobre ellas. Él siempre nos va a dar la victoria. En las pruebas siempre nos va a dar aliento. Él siempre va a estar a nuestro lado. Y ahora vamos a ver pues un ejemplo muy vívido de este tipo de situaciones que se enfrentan. Había un profeta que se llamaba Oseas, todos lo han de haber leído ya, de los profetas menores, pues que un día Dios le dijo que se casara con una prostituta, Gomer. Imagínense, todas las leyes de Dios y todo tenía que ver con la pureza y con la santidad. Que Dios le pidiera a una persona que se casara con una prostituta era algo muy difícil. Por ejemplo, en el llamado de Jonás, ve y predica a Nínive, Jonás no quiso y salió huyendo, ya sabemos la historia. El mar se embraveció hasta que lo echaron los marineros, luego lo tragó un pez, ahí aparentemente se arrepintió, pero no cambió su actitud. Pero un profeta, Jonás era un profeta que a la larga, después de eso ya no se volvió a saber de él, precisamente por eso, porque no cambió su corazón. Pero imagínense Oseas, que Dios le dijera, ve, cásate con una prostituta. Lo que pudo pasar por su mente, ¿no? Pero bueno, Dios tenía un propósito con eso. Y yo creo que es una de las pruebas más difíciles que una persona puede experimentar para comprender el propósito de Dios. Entonces dice, estos son los mensajes que el Señor le comunicó a Oseas, hijo de Beri.
durante el reinado de Usías, Acaz, Jotán y Ezequías, quienes fueron reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, que fue el rey de Israel. Aquí está el primer mensaje que dice Dios a Oseas: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Esto ilustrará la forma en que mi pueblo me ha sido infiel, cometiendo abiertamente adulterio contra mí al resistir la voluntad y rendir homenaje a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Batim, la cual quedó embarazada y le dio a luz un hijo. Oseas 1 del 1 al 3. Entonces, como decíamos hace un momento, qué difícil una situación como esta, una orden de Dios, y Él claramente dice: quiero ilustrar esta situación. Nosotros como creyentes, desde que nos convertimos, empezamos a vivir pruebas en nuestras vidas. Muchas veces hasta efectivamente, como ahorita acabamos de decir, algunos cuestionamientos: ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Me ha abandonado Dios? Todo esto, pasa esto por nuestra mente. Y a lo mejor no hayamos sentido: pues si yo me he portado bien, pues si he leído mi Biblia, pues si he tratado de consagrarme a Dios cada día, ok, he sido rebelde, pero me he arrepentido, en mi corazón está el obedecer, ¿por qué me viene esto? Y muchas veces Dios quiere ilustrar lo que es una relación entre un padre y un hijo. Por eso es tan delicado que cuando nosotros escuchamos un estudio y el Espíritu Santo nos hace entender verdades, no las vivamos. ¿Por qué? Porque quiere decir que no le estamos creyendo a Dios. En ese sentido estamos siendo como Jonás. Tú puedes decirle: sí, Dios, te amo, yo para ti todo, pero a la hora que Dios te dice: veas esto que no te gusta, es ahí donde Dios está probando verdaderamente en nuestro corazón. ¿Cómo le dijo Job a su esposa? Usando el mismo ejemplo. Perdón. Recibiremos de Dios bienes y no males. Si realmente tú has creído en Dios, debes entender que Él tiene toda potestad. Y cuando tú le entregas tu vida, le entregas a su potestad, a su voluntad. Le entregas tu futuro. Le entregas tu existencia. Pero muchas veces lo hacemos sin conciencia, de palabra y no de corazón. Yo le doy gracias a Dios por los que hoy decidieron venir aquí, a pesar del estudio, del fútbol. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios quiere hablarnos y sus palabras son de vida eterna. Ya sabremos quién ganará a final de cuentas. Puedes ver la repetición si quieres, pero les digo una cosa: lo que Dios puede hacer en un corazón, en un estudio como este, vale más, porque puede transformar toda una vida. Y precisamente esa es una de las claves importantes, que nosotros debemos de venir aquí a que Dios nos hable para que seamos transformados. Yo sé que todos estamos viviendo pruebas. ¿Por qué? Pues porque las pruebas purifican nuestros corazones, porque las pruebas nos enseñan a confiar en Dios, porque las pruebas nos hacen ver a Dios de una manera vívida y real, no como una teoría, no como algo así, ¿cómo podríamos decir? Como, se me fue la palabra. No, así como algo poético, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? Dios está vivo, es real, y Él es más real que todo. Entonces, Dios quería tratar con Israel. Les pone el ejemplo de Oseas para que se arrepintiera. Pero miren el plan de Dios, lo que Dios le revela en Oseas ya en el capítulo 2 del 6 al 8 y luego el 13. Dice: pero yo la cercaré con zarzas y espinales, le cerraré el paso para hacerle extraviar el camino. Se empeñará en correr tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: quizás sea mejor que vuelva a mi marido, pues me iba mejor con él que con mis amantes. Ella no se da cuenta que todo lo que tiene ha sido provisto por mí. Fui yo quien le dio todo el oro y la plata que ella usó para adornar
a Baal, su dios. La voy a castigar por todo el perfume agradable que ella ofreció a Baal, su ídolo, y por todas las veces que ella se puso sus aretes y joyas y me abandonó a mí por ir tras sus amantes. Lo digo yo, el Señor. Nosotros conocemos el carácter de Israel: rebelde, contradictor, necio, siempre luchando contra Dios, siempre quejándose en Él. Cuando nosotros vemos, después de que Israel salió de Egipto, esos 40 años, Dios tiene que decirles al último: ¿acaso me ofreciste sacrificios a mí estos 40 años? Antes a los ídolos falsos, por no mencionar los que dicen ahí, ¿no? La palabra Baal significa Señor, pero ellos adoraban un falso Dios, el Dios que les convenía, y no se dieron cuenta. Y esa es una de las cosas que como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, que todo lo que nosotros tenemos ha sido provisto por Dios y de acuerdo a su propósito. Y para nosotros lo importante no es cuánto tengas, sino que tú cumplas el propósito de Dios, porque Dios puede usar, como dice en la oración de Ana, Él hace sentarse a un mendigo como príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él estableció sobre ellas el mundo. O sea, Dios tiene toda potestad. Una persona que dice yo he hecho esto gracias a mí, es la persona que se está engañando a sí misma. Es como si estuviera haciendo lo que hizo Israel: yo hice esto, yo lo otro, y lo que yo tengo se lo voy a ofrecer a un falso Dios, cuando Dios fue el que le dio todo. Si nosotros partimos de la base de ahí, lo primero que va a surgir en nosotros es gratitud. Si todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, el tiempo del llamado de Dios fue el momento preciso donde Dios culminó su trabajo en mi vida, lo voy a agradecer. Pero la verdadera gratitud viene con una respuesta como el endemoniado gadareno. Él dijo: te voy a seguir. Jesús dijo: no, ve a tu casa y a los tuyos. Y este hombre obedeció, y vemos el fruto después, que probablemente hubo, y claro que lo hubo. Entonces a veces no nos gusta por el camino donde nos lleva, como Oseas: oye, ve y cásate con una prostituta. A veces no nos gusta, pero ¿saben una cosa? Si nosotros no confiamos en Dios, perderemos el sentido de las pruebas y no aprenderemos nada, lo cual querrá decir que van a ser repetitivas. Ese es un punto muy importante. La confianza en Dios y en su propósito hace que nos sumemos a Dios y a su voluntad. La desconfianza hace que nos rebelemos en contra de Él. Entonces, Dios tenía un propósito. Todos nosotros aquí nos hemos descarriado, y Dios ha tenido paciencia para volverlos a traer. Israel mismo, ¿cuántas veces no se descarrió? David mismo, el ejemplo que se puso en el Salmo. Pecó, sí, pero tenía un corazón. Y Dios, como soberano, tiene una característica muy importante, y la estudiamos en los atributos de Dios. Dios es fiel. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, Dios ya nunca va a tener nada contra nosotros, y todo operará de acuerdo a nuestro beneficio y al propósito de Dios. Entonces miren lo que Dios quería con esta prueba, y Oseas fue el instrumento, que si él no hubiera obedecido, ¿cómo hubiera podido Dios ilustrar lo que él quería? Dice: pero yo la conquistaré de nuevo, la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entrada hacia la esperanza. Ella me responderá allí cantando con gozo, tal como en los días de su juventud, como en el día cuando la saqué de Egipto. En aquel día ella me llamará mi esposo, en vez de mi Señor. Lo digo yo, el Señor. Israel, yo haré que te olvides de tus ídolos y que nunca más siquiera menciones sus nombres. En aquel tiempo yo haré un trato entre ti y los animales salvajes y las aves y las víboras, para que no sientan temor los unos de los otros,
y también destruiré todas las armas y todas las guerras terminarán. Entonces todos podrán vivir tranquilos. Te convertiré en mi esposa para siempre y te daré regalos, la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. Me comprometeré contigo en mi fidelidad y amor, y me conocerás verdaderamente como tu Señor. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la razón por que Dios muchas veces soporta y tolera nuestras infidelidades, porque Él es paciente, quiere que nos volvamos a Él. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La esperanza de Dios es esa. Él quiere una mayor relación de un creador y una criatura, como sucedió o sucedía con Adán y Eva en el Edén. Él quiere ser un verdadero esposo. Nos hace sus hijos, pero luego en la iglesia, ¿no acaso la va a desposar Cristo como una virgen ataviada y celebraremos las bodas del Cordero? ¿Con quién? Con Dios, vean ustedes. Y vean ustedes la promesa de lo que viene en un futuro. Por tanto, es muy importante que como creyentes aprendamos a poner los ojos en el plan de Dios y en la eternidad, no en las circunstancias, porque a lo mejor en esta vida no te va mal, a tu juicio, a tu modo de ver, pero las pruebas que soportes, las pruebas que le creas a Dios y que respondas en fidelidad, van a ser una ilustración para el mundo incrédulo de lo que es un Dios amoroso, paciente y misericordioso. Recuerden ustedes que el verdadero testimonio no es algo que tú puedes fabricar. A veces nosotros tratamos de modificar nuestras conductas con unos con otros y pensamos, lo hago de esta manera para no hacer tropiezo con fulanito, con menganito. Y ese es el peor error que puedes cometer y es donde puedes echar en tierra tu testimonio. El único que puede hacer un testimonio verdadero es Dios en ti y a través de tu obediencia y de creer en el plan de Dios y en su fidelidad. Entonces el verdadero testimonio viene de Dios. Cuando logra conquistar tu corazón, cuando lo transforma y te mantiene así, con un corazón contrito y humillado, y como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos que el matrimonio de Oseas era una ilustración a Israel, porque Dios veía a Israel como una prostituta. Él le dio vida. La única nación creada de forma sobrenatural por Dios es Israel. La única religión creada por Dios es la judía. ¿Y saben qué? Todas las demás religiones eran falsas, pero Israel no quiso vivir como Dios le pidió. Se fue tras sus amantes, tras su deseo de su corazón, tras dioses falsos. Es importante entender ¿por qué? ¿Por qué el ser humano tiende repetidas veces a irse tras la falsedad? Recuerden, ídolos, Dios falso, es lo mismo, es lo que sustituye a Dios. Así de simple. Tú le puedes llamar Baal o le puedes llamar Huitzilopochtli o lo que tú quieras, pero es lo que sustituye a Dios unido. ¿Por qué en el corazón de nosotros está esa inclinación? ¿Saben ustedes por qué? Porque vivimos por el principio del placer y las emociones. Y eso es lo que el diablo controla. Y Dios vive por la fe. Nos enseña a vivir, mejor dicho, por la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios quiere nuestro corazón para poder moldearlo. Dios quiere que confiemos en Él y en su palabra, que es la fe, para que ella nos saque adelante y quitemos de nosotros todas aquellas cosas que son de estorbo. Recuerden al final de lo que acabamos de leer, que entonces Israel desechará a sus ídolos y se someterá a Dios, se volverá a Dios. Entonces muchas de las pruebas que nosotros experimentamos quizá vengan porque nuestro corazón se está enfriando y porque Dios en su fidelidad, porque Él dice, yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que nos pongáis por obra, las trae
para que al darnos cuenta de nuestro error, de nuestra equivocación, desechemos lo que está sustituyendo a Dios, esto es, los ídolos, y nos volvamos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. No puede haber relación más íntima que la relación de un matrimonio. Una pareja se supone que comparte todo. Los planes, las metas, la educación de los hijos, los proyectos de vida y todo eso. En el matrimonio humano, ¿no? Entonces, cuando Dios dice, ya no vas a ser, ya no voy a ser tu Señor, ahora voy a ser tu marido, es lo que Dios quería enseñarles, que necesitaban vivir una vida íntima y estrecha, donde compartieran sus planes con Dios, sus propósitos de Dios, nuestro futuro con Dios, nuestra existencia con Dios, el porvenir con Dios. Eso es lo que se supone que una pareja hace cuando se casan. Van a compartir todo y van a venir pruebas, hasta lo dice, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿no? Van a venir pruebas. Pero un matrimonio que se une de corazón, todo eso va a fortalecer la unión. Entonces, planes, objetivos, metas, futuro, destino, progreso, gozos, alegrías, todo esto se va a compartir en un matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando Dios dice, ya no serán más, sino serán uno, bueno, vean ustedes lo que Jesús le pidió a Dios en Juan capítulo 17. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Ese es el amor eterno de Dios. Cuando Dios dice que a nosotros, que a los que antes nos conoció también los predestinó, está diciendo lo mismo que Jesús. Nos amó aún antes de la creación misma. Y el amor de Dios no cambia. Entonces, ¿por qué en las pruebas dudas? ¿Por qué caminas en este mundo con tanta inseguridad? Porque no has querido creer en el amor de Dios, porque no has respondido realmente a su amor. En un matrimonio, si uno de los dos cónyuges no responde, no tiene sentido el matrimonio y se va a destruir. Uno puede darlo todo y si el otro no lo da, no hay nada. Para que un matrimonio se solidifique tienen que ser los dos poniendo todo su empeño. Esto es, velar el uno por el otro y vivir cuidando el uno del otro. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Ese es el mayor ejemplo de lo que puede ser. Entonces, ¿por qué dudamos de Dios? Si las intenciones de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Miren, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esto es Jeremías 29, 11, 13, en la versión de NTV. Cuando oren de todo corazón, podrán encontrarme. Y tú de repente dices, Señor, ¿por qué en esta prueba no me respondes? ¿Por qué te digo y te pido y no? Porque no lo haces de corazón. Porque realmente las pruebas tendrían efectos mínimos si confiaras plenamente en Dios. Por eso Dios hizo esto con Oseas, para demostrar que el siervo que sigue la voluntad de Dios, aun a pesar de su juicio, de su vida, iba a ser una ilustración, no nada más para Israel en ese tiempo, sino para todos los siglos. Nosotros hoy, después de casi 3000 años, estamos oyendo
viendo a un profeta que decidió obedecer a Dios y su obediencia trajo como resultado una ilustración tan perfecta de lo que es el amor de Dios hacia su pueblo. Porque sí, después de que Oseas se casó con Gomer, ella lo engañó otra vez, se fue con otro. ¿Y saben qué? Él la fue a buscar, la volvió a comprar, ni siquiera ya valía como una esclava, a la mitad del precio de una esclava, la volvió a comprar. ¿Por qué? Porque la amó, porque él decidió, si Dios me guió a esto, yo decido amar, por eso. Y esa ilustración perduró, y a nosotros ahora nos alienta. Ahora miren lo que Dios le dice a Israel: te convertiré en mi esposa para siempre y te daré como regalos de rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. Ya lo leímos, solo lo estoy enfatizando. Me comprometeré contigo en fidelidad y amor y me conocerás verdaderamente como tu Señor. ¿Ves? Ahí está. Te convertiré en mi esposa para siempre. ¿Dios se retracta? No. ¿Por qué dudas de Dios? Porque tú no le has entregado a Dios completamente tu vida. Porque no has puesto verdaderamente tu esperanza en Él. Por eso dudas. El problema no está en Dios. Dios ya nos dio a nosotros todo en Jesucristo. Porque a través de Él nos reconcilió para hacernos hijos suyos y ser coherederos con Cristo de todas las cosas. Ay, tú dices, ay, es que en este mundo yo anhelo esto, lo otro. ¿Sabes qué? En la resurrección vamos a ser dueños del universo. Este planetita, por eso Dios lo hizo tan chiquito en relación a la Vía Láctea. Y la Vía Láctea de las constelaciones más chiquitas en relación de las constelaciones de que hay en el universo. El universo sin fin. Y dice Dios que nosotros compartiremos con Jesús todas las cosas cuando nos llama coherederos con Cristo. Entonces, ¿sufres porque no le crees a Dios? ¿Sufres porque pones la mira, como Pedro, en las cosas de este mundo y no en los planes de Dios? Ya lo hemos dicho aquí mucho. Dios trabaja para vida eterna. ¿Ok? Si Dios aflige, también restaura. Dios no entristece para siempre. Entonces, no habrá circunstancia en nuestra vida que sea para mal. Te lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven? Propósito, bendición. Creer te enriquece en una prueba. Te acerca a Dios. Porque lo ves más grande y se glorifica. Porque ves, si no hubiera pruebas, no se manifestaría el poder de Dios. Las pruebas, como dice en primera de Juan, no, en Hebreos 12, dice, es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento de la prueba hay dolor, pues sí, pero si tú buscas a Dios, se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque confirmarás que Dios, todo lo que hace es para nuestro beneficio. Y el más grande beneficio que un creyente puede tener, o que un hijo de Dios puede tener para con su Padre, ¿sabes cuál es? Una relación más íntima y estrecha con Dios. ¿Tú crees que algo valga más que Dios? ¿Tú crees que algo de lo creado, que todo fue creado por Dios, valga más que el Creador? Cuando tú ves una edificación hermosa, en México hay construcciones muy hermosas, muchos arquitectos mexicanos son muy famosos. Y cuando tú ves una construcción muy hermosa, dices, qué bárbaro, qué construcción, cómo te alabo. Generalmente se alaba al arquitecto. Hay muchos edificios que ahora son joyas coloniales, que les ponen las placas y los nombres de los arquitectos.
que fueron quien idearon eso. Y Dios ideó todas las cosas. ¿Por qué no tener confianza en Él? Entonces, sí, hemos sido infieles. Sí, Dios es misericordioso y soporta nuestras infidelidades, nuestra idolatría. Pero Él tiene la esperanza de que al final nos volvamos a Él, como lo manifiesta con Israel. Y Dios quiere esto. Dice en Joel 2:13, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no castigar. El que menos quiere castigar es Dios. Pero como Él es fiel y es justo, tiene que aplicar la disciplina. Pero Él te dice en 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados o disciplinados, somos castigados o disciplinados con el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Si tú le crees a Dios, si tú vives la palabra, si tú te vuelves obediente, las disciplinas van a ser mínimas. Y si Dios trae pruebas, como ahorita vamos a ver a continuación, como las trajo en Oseas, porque Oseas llevaba una vida limpia, si Dios trae pruebas, es porque Él quiere engrandecerse y glorificarle, y la intención de todo creyente debe ser glorificar a Dios, si no quiere decir que no ha entendido y que no tiene gratitud. Entonces, nosotros, por tanto, debemos de tener cuidado de que siempre nuestros afectos estén dirigidos a Él. Cuando tú los diriges a cualquier otro lugar, vas a caer en idolatría que ni qué. Que tus afectos sean para Él, porque Él te dio todo y todo se lo debes. Entonces no permitas que ninguna otra cosa, como las riquezas, las relaciones personales, el poder o la posición social, lleguen a tomar el lugar de Dios en tu vida. Nada vale más que Dios. Y quien entiende esto, automáticamente se desliga de las presiones de esta vida. Este mundo siempre nos va a estar presionando a que caminemos conforme a Él. Pero claramente la Escritura, eso nos dice en 1 Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, va a terminar, y sus deseos van a terminar porque son engañosos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No debería ser nuestro tesoro ese? Entonces voy a repetir. Esta situación ilustra el hecho de que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sin altar, ni templo, ni sacerdotes, ni siquiera tendrá ídolos. ¿Acaso no eso es lo que le pasó a Israel? Han pasado más de 2000 años ya de que Israel rechazó a su Mesías. Y la disciplina verdadera fue esta. Estarán por un tiempo sin rey, sin Dios, sin nación, sin tierra. O sea, se juntan, hacen, tratan, pero en realidad están en la nada. Y cuando ahora vuelven a ser nación, todo el mundo quiere destruirlos. Pero Dios no va a ser infiel. Él dijo, yo voy a rescatar a Israel, y lo va a hacer. Me buscarán en el fin de los días, dice. Voy a trabajar con ellos en ese tiempo para que desechen de su vida todas las falsedades. Y al final yo los volveré a llamar. Entonces, Israel les olvidó. ¿Quién los había rescatado de Egipto? ¿Quién los mantuvo en el desierto? ¿Quién les dio la tierra prometida? ¿Quién trajo tal bendición a esa tierra que una sobreabundancia? Y ellos pusieron sus ojos en la bendición y no en el que bendecía. Muchas veces Dios nos bendice y nosotros hacemos de la bendición dada por Dios un ídolo. Eso le pasó a Israel.
¿Y saben qué? Cuando sucede el ídolo, es muy fácil. El pecado, el primero es difícil, todo lo demás es una secuela de consecuencias. Eso lo llevó a abandonar a su Dios y a sufrir las consecuencias que nadie puede negar que Israel ha sufrido. Aún ahorita que han florecido y todo el mundo quiere esa tierra, que no nomás es una tierra rica, tiene depósitos bajo tierra de riquezas que muchos no saben. Pero ¿saben una cosa? No pueden dormir tranquilos. No pueden estar en paz. No saben a qué hora les va a llegar un cohete, un ataque, un atentado. Pero Dios les promete paz y la van a tener. El tiempo en que Dios termine de tratar con ellos. Lo cual quiere decir que toda prueba que Dios trae a nuestra vida tiene el propósito de que se cumpla. Cuando se cumple su propósito en la prueba, termina la prueba, ya no tiene razón de ser. ¿Qué pasa entonces si tú tomas una actitud rebelde, de queja contra Dios y todo eso? La prueba se va a ampliar, porque el propósito de Dios es que cambies tu corazón. Con David tuvo 2 años paciencia a Dios para que se arrepintiera y no podía hacerlo, pues le mandó al profeta Natán para ayudarlo a entender. Pero ¿saben qué pasó en esos 2 años? Seguramente David nunca vivió en paz. Seguramente su conciencia ahí estaba. Y aunque con razonamiento sepultó la culpa, cuando Natán lo enfrenta, le demostró algo Dios a través del profeta Natán. Yo estoy ajeno a lo que tú vives. Podrás esconderlo de cualquiera, pero yo sé lo que tú estás viviendo. Yo sé lo que tú piensas. Yo sé cómo está tu corazón hacia mí. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando nosotros no tenemos un corazón recto, vamos a buscar razones para evitar la mala conciencia, es lógico. Pero a Dios no lo podemos engañar. Pero cuando confesamos, la única manera de ser liberados de la esclavitud del pecado es confesarlo. Por eso es tan importante. Entonces, Dios tuvo que tomar medidas drásticas, como mandarle a los asirios a que los conquistaran. Después le mandó a los caldeos, ¿sí? Pero Dios iba a conservar esa nación porque había algo muy importante en ella, para lo cual fue creado. Que en su descendencia, a través de la línea de Judá y de David, iba a venir el Mesías. El propósito de haber creado Dios a la nación de Israel era el Mesías. Cuando viene el Mesías a este mundo y lo niegan, Israel perdió el propósito de su religión, por eso está como está. En el milenio van a recuperar su propósito porque van a ver al Mesías y se van a convertir. Dice Zacarías 12:10, y mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán, se afligirán como por un hijo. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de que nosotros, por nuestra rebeldía, estemos postergando la bendición de Dios? Dios no te va a bendecir con un corazón rebelde, con un corazón egoísta, contradictorio. Recuerden, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y se nos olvida entonces que Dios tiene un fin y un propósito con cada cosa. Dice el Señor ha hecho los cielos, ha hecho de los cielos su trono. Desde ahí gobierna sobre cuanto existe. Salmo 103:19. NBD, esta versión. El Señor ha hecho los cielos, de los cielos su trono. Desde ahí gobierna todo cuanto existe. Él tiene toda la potestad, Él gobierna todo. Recuerden, aún Satanás no pudo hacer nada en Job capítulo 1 que Dios no le permitiera. ¿Qué nos da a entender? Que aún Satanás está bajo el dominio y la tutela de Dios. Dios, ay, qué malo es Dios, ¿por qué permite que exista Satanás? No, Dios tiene un tiempo para todo, pero Satanás es el que Dios usa para que nos definamos. Y Satanás promueve las tentaciones y los ídolos y todo, para que realmente nos demos cuenta nosotros de lo que hay en nuestro corazón. Ese es el sentido de las pruebas. Porque si tu corazón es recto, para con Dios. Si tu gozo y tu confianza está solo en Él,
no tienes ningún problema, aunque vinieran pruebas. Entonces, tú puedes aplicar la realidad de este pasaje a las pruebas que estás experimentando. Dios gobierna sobre todo. Por tanto, las pruebas siempre tienen un propósito. Entonces, no te quejes, no le reclames a Dios, no le digas, sino más bien, pon tus ojos en Dios y di, Señor, hazme entender el propósito de esta prueba que yo estoy viviendo. Y seguramente te vas a encontrar con que has sido desobediente, con que Dios no es tu primer amor, porque has fabricado ídolos en tu vida, ¿sí? Entonces Dios es el soberano absoluto. Todo el que se rebele contra Dios va a acabar mal en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para Satanás, Dios tiene un tiempo para la maldad. En el diluvio, Dios tuvo un tiempo. La gente se descarrió y cada día la maldad de continuo era en el corazón de los hombres. Por eso Dios tuvo que reducir el lapso de la vida. Pero ¿saben qué? En los días de Noé, por ejemplo, el tiempo de misericordia de Dios fue el tiempo en que Noé construyó el arca. Cuando terminó, vino el juicio. Así es siempre. Dios tiene un tiempo de misericordia y si no, viene el juicio. Ahora, una persona que persiste en una actitud de rebeldía, más bien debe de cuestionarse si ha puesto su confianza en Dios, si realmente se arrepintió y ha creído en Cristo. Porque Dios es fiel y dice, no lo hago por vosotros, sino por amor de mí mismo. ¿Sí? Entonces, si Dios es soberano, tú no eres víctima de un mundo injusto. Más bien, Dios está cumpliendo en ti propósitos trascendentales para hacerte a la imagen de su Hijo. Digo, no nos hemos concentrado mucho en que este mundo es injusto y que qué mal está. Más bien concéntrate en que Dios, si estás en esta vida, es porque tiene un propósito. Y ese va a trascender a la eternidad. Dice Juan 15, 1, 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Es un incrédulo. Pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía más fruto. Ese es el sentido de las pruebas. El que no da fruto es el que no se convierte realmente, es el que no pone su confianza y su esperanza en Dios, es el que no amolda su vida a lo que Dios dice en su palabra. Ese lo corta Dios, ese se va a ir al infierno. Pero al que ha puesto su confianza, Dios lo limpia, lo poda para que lleve más fruto. Ese es el sentido de las pruebas. Entonces, grábate este concepto. Mientras más alarmante sea la adversidad para un hijo de Dios, mayor será el ministerio para el que Dios lo está preparando. A veces tú dices, ya no la veo, prueba tras prueba, situación tras situación. Es que Dios te está preparando para que seas un instrumento afilado, útil en sus manos. Pero no te justifiques, no justifiques tu pecado. Porque dice otro pasaje, que si uno padece como homicida o ladrón, pues no tiene de qué gloriarte, sino que, pero si por el nombre de Cristo padeces, entonces puedes darle la gloria a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿estás atravesando por alguna prueba terrible que te parte el corazón? Te preguntas quizá, ¿por qué Dios ha permitido esta experiencia tan dolorosa en mi vida? No es malo necesariamente preguntarle a Dios por qué, pero ¿sabes qué? Es más importante preguntarle, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda de esta prueba? No por qué la traes a mí, sino ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Ven la diferencia? Entre la queja y un corazón correcto, un corazón contrito, un corazón que busca la voluntad de Dios.
Siempre, en todas circunstancias de la vida, un verdadero creyente va a preguntarle a Dios, ¿cuál es el propósito de esta prueba? Muchas veces, si es por pecado, bueno, te lo hace ver Dios y te arrepientes. Pero ya tuvo un propósito, llevarte una vida más santa. Pero cuando es inexplicable la prueba para ti, a ver, Señor, enséñame qué quieres que aprenda y cómo te puedo servir. ¿Qué fruto puedo dar de esto? Imagínense a Oseas. ¿Qué prueba, no? Cásate con una prostituta, luego tienen hijos con ella, luego te va a dejar engañando a otro, pero ve y vuelve a traerla. Está difícil, ¿no? Pero él lo hizo. Y como decíamos al principio, fue una ilustración eterna de lo que es el amor de Dios hacia su pueblo. Entonces, cuando tú te sumas con Dios, confías y creces en el amor de Dios. Pero cuando tú no le crees a Dios, te llenas de amargura y de resentimiento, porque crees que Dios es injusto. Porque Dios, traes esto a mi vida. Si no hayas el propósito de decir, Dios, qué malo eres. Y ya cambiaste la imagen de Dios. Porque uno de sus atributos es, Dios es amor. Dios es misericordioso, es clemente, tardo para la ira, se duele del castigo. Estás ensuciando su nombre, estás tergiversando el concepto de su nombre. Entonces, lo que siempre tenemos que saber es que a final de cuentas, Dios controla todo. Y tenemos que saber cuál es su carácter y cuál es su amor, el cual está expresado en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, ya lo habíamos dicho, pero vale la pena repetirlo. Yo sé los planes que tengo para darles un futuro y una esperanza, planes no para lo bueno, sino para lo malo. ¿Por qué no confiar en Dios entonces? Cambiaría el sentido de tu vida. Las pruebas no se convertirían en un dolor, sino en una oportunidad para glorificarlo y crecer en tu relación con Él. ¿Se dan cuenta cómo estamos al revés en muchas cosas? Entonces, deja de dudar de tu Creador, de tu Salvador, y deposita plenamente tu confianza en Él, porque Él te puede ayudar a que salgas adelante en todo y victorioso, porque Él es perfecto en su actuar. Él no se equivoca. La decisión más acertada es verdaderamente arrepentirte y convertirte en hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a partir de Dios ahí, Dios toma el control de toda tu vida. Y no es que Dios lo pierda, pero sin Dios, tu destino es el infierno. No es solo confesar a Dios o decir creo en Él. El verdadero creer te lleva a vivir como Él vive. En 1 Juan lo dice. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En obediencia absoluta a Dios. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es lo que es un verdadero creyente. Y para concluir, miren lo que dijo Daniel en el 9:19. Oh Señor, escucha. Por favor, Señor, perdona. Oh Señor, escúchame y actúa. No te demores. Hazlo al menos para cuidar la fama de tu nombre, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Qué hermosa fracción de la oración de Daniel. Escucha, no te perdona, no te demores, actúa. Daniel no está poniendo los ojos en sí mismo, sino en las misericordias de Dios. Esta es la versión NBD, en las misericordias de Dios. Entonces, para concluir este estudio, Dios es soberano y jamás seremos víctimas de las circunstancias. Dios no pierde el control de nada. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por cómo tu Espíritu Santo guía todas estas enseñanzas, cómo no es una, sino vez tras vez que tú unificas la enseñanza de los salmos con el mensaje que tú quieres que escuchemos.
Señor, gracias porque eso nos da la confianza de que tu Espíritu Santo es el que está guiando todas las cosas y el que está queriendo manifestar verdades a las cuales tenemos que acoplar nuestra vida, tomarlas con seriedad. Te queremos pedir, Padre, Señor, tú que sabes lo que hay en cada uno de los corazones aquí, porque tú miras el corazón. Si hay alguien que no te haya rendido su voluntad a ti, que no cree en tu Hijo Jesús, que no se haya arrepentido, que tú conquistes su corazón, Señor, y lo lleves a ese verdadero arrepentimiento. Te pedimos que cuando esto suceda, tú lo afirmes con tu Espíritu Santo, así como tú puedes hacer que las enseñanzas sean verdades manifestadas en su familia, a través de tu palabra, en tu familia, que tú lo afirmes, Señor, en la salvación. Padre, te queremos pedir que nos hagas crecer en santidad, en amor a ti, y que ese amor sea tan grande que se convierta en gratitud, y esta gratitud nos mueva a vivir de acuerdo a tu plan y tu propósito. Enséñanos, Padre, que según aprendimos hoy, toda prueba que tú traigas, pongamos los ojos en tu propósito y no en las circunstancias, ni en nosotros mismos, y nos aboquemos a cumplir el propósito que a final de cuentas te va a glorificar. Señor, guárdanos a todos, guarda a esta nación, guía ahora a nuestro futuro presidente ya elegido y guía al que todavía está, para que, Señor, aunque no te conozcan, sigan el camino de tu voluntad y de acuerdo a tu propósito. Te pedimos, Padre, que tú permitas con todo lo que sucede en esta nación, que el Evangelio sea cada día más predicado en ella y que toda circunstancia nos dé una oportunidad de confesar tu nombre, así como de que tú tienes el control de todo, como hoy aprendimos. Señor, guárdanos a todos, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.